Pregunta por el divorcio. ¿En qué consiste el matrimonio? En este episodio tratamos este complejo tema a la luz del Evangelio. También hablamos sobre la cosmovisión cristiana, el divorcio y el matrimonio como sacramento, Epulón y Lázaro y muchas cosas más. Recorramos juntos el camino del Evangelio según San Marcos. Bienvenidos. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón se escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y ellos dos serán una sola carne. Así que ya no son más uno, más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Un texto complejo, controversial toda la vida. Del cual surgen muchas cosas. De ahí se ha seguido, yo no sé bien cuándo apareció esa doctrina en la iglesia, la de la nulidad del matrimonio, la de que hay matrimonios nulos, que en la práctica viene a ser como una especie de divorcio. ¿Qué opina Juliana? No, pero pues es diferente, ¿no? Porque lo que está diciendo ahí es que, o sea, que nunca se dio esa unión. Ahí hay una frase que me parece que, pues, que podría ser, o sea, la clave es saber si Dios unió esa unión o no. Que dice, sí, que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces, lo que hay que identificar o lo que hablaría la nulidad para mí es si Dios dio esa unión o no. Pues a mí sí me parece importante que, pues si usted puede explicar un poquito la diferencia, porque en la gente del común yo veo que no ven la diferencia entre el divorcio y la nulidad del matrimonio. Y cuando yo hablo con, pues digamos ahorita la gente que he tenido contacto que se casaron y ahorita están buscando divorciarse, piensan que es lo mismo que pedir la nulidad. Entonces sí creo que sería importante ver cuál es la diferencia ahí. Sería interesante, podemos hacerlo más adelante, como estudiar un poquito toda la parte doctrinal jurídica de la Iglesia sobre el tema y mirar cuándo aparece este concepto de la nulidad, de que hay matrimonios que aunque parezcan ser matrimonio, no lo son. La diferencia fundamentalmente es que en el matrimonio que se declara nulo nunca hubo ese lazo que corresponde al matrimonio, nunca se constituyó el matrimonio de esta forma que nos habla aquí el Señor. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Este es un tema, sí, complejo. La doctrina que nos habla de la nulidad nos dice que
al no hubo los elementos necesarios para para constituir el vínculo inicial del matrimonio, como madurez en los contrayentes, como una claridad de la intención, de cuál es la intención que se busca al casarse, que era lo que las personas estaban buscando. No sé qué más causales hay. Fundamentalmente son causales, como yo lo entiendo, en la nulidad, causales que vician el consentimiento. La persona no tenía una claridad en el consentimiento, bien sea por un problema mental, emocional o por juventud o porque su intención era distinta a la que ocurrió allí. ¿Tú qué opinas, Juliana? Sí, pues hasta donde yo conozco el tema, sí es en esa línea de que las personas realmente puedan entrar como en ese vínculo libremente, con la claridad de lo que van a hacer y como en sintonía o sea, que los dos están buscando esa entrega mutua y a Dios, porque por eso pues es un matrimonio, digamos, hablando desde el punto de vista de la fe, es una entrega de las dos personas al servicio de Dios, al servicio de la familia. Entonces, muchos de los elementos que van a ser requisitos para que esa unión se dé están dados por eso, por lo que tú mencionabas y también por el objetivo. En la práctica, yo creo que María Paula tiene razón. Se ha vuelto como una forma de divorcio. Me aburrí de este tipo. Desjuiciado, no trae suficiente plata a la casa. Me aburrí de esta señora. Ya no me gusta, encontré otra más bonita. Vamos a anular el matrimonio. Y se reúne con el abogado, con el consejero, y busquemos causales para anular el matrimonio. Hay causales que la gente no conoce, que como la no intención o la intención de no tener hijos. Es una causal que vicia el matrimonio. Las personas no están buscando un matrimonio, están buscando otro tipo de unión, otra cosa. Entonces el matrimonio es nulo. Me llamaba la atención en estos días a este señor, ¿cómo es que se llama? El que se retiró del sacerdocio, de la práctica del sacerdocio en Santa Marta. ¿Lineros? Sí. ¿Cómo es que se llama el nombre completo? Alberto Lineros. Alberto Lineros se casa se retira fundamentalmente del sacerdocio porque no quiere estar solo, porque pasó 20 y pico de años en el sacerdocio solo y no quiere estar solo. Y cuando consigue una pareja y esto, tiene muy claro que no quiere tener hijos. Y si no quiere tener hijos, pues no puede ser un matrimonio, él lo debe saber. Entonces, ¿cómo es la historia del asunto? ¿Qué tipo de unión se da allí? Si se une una mujer, pues públicamente ha dicho que no quiere tener hijos, ¿qué va a ocurrir ahí, no? Yo creo que hay muchas personas en ese caso que quizás no saben que la intención, una cosa diferente es que no puedan tener hijos, que haya alguna disfunción, alguna problemática. Pero la intención de no tener hijos hace nulo el vínculo, no se produce el vínculo. Nulo no quiere decir que el vínculo se rompa, sino que nunca lo hubo como tal. Hubo otra clase de unión. Es una pregunta, es un tema bastante importante.
Entre los protestantes es más sencillo, la gente se divorcia y en algunos sitios permiten 1 o 2 divorcios. Ya el tercero no lo permiten, ya se queda solo, aguántese. Pero en la Iglesia Católica se toma esto más en serio. Yo creo que vale la pena eso, María Paula, inclusive vale la pena que hiciéramos una entrevista a alguna persona que maneje el tema mejor que nosotros, alguna persona más especializada en el tema desde el punto de vista jurídico eclesial, ¿no? De Sí. derecho eclesiástico. Pero además me parece como importante ahondar en el matrimonio como sacramento, porque es que los sacramentos tienen todas unas implicaciones de lo que está pasando ahí. De pronto si pudiéramos como profundizar en eso un poco, porque creo que eso también marca una diferencia muy grande como con la gente lo entiende. Sí, el matrimonio como sacramento. Yo diría que habría que mirar los sacramentos en general y ubicar dentro del esquema de los sacramentos el matrimonio, el por qué el matrimonio es sacramento. En algunas confesiones cristianas no lo es. El matrimonio no llega al rango de sacramento. Entre los católicos sí. Yo pienso que lo que se trata esta historia es de una unión con Dios, de que logremos una cercanía, una unión con Dios tan grande que como que seamos habitados por el Espíritu Santo. En estos días pasados leía un texto del Papa Francisco que hablaba de ese tema, especialmente de la Eucaristía, y decía que el sentido de la Eucaristía no es tanto convertir el pan en Cristo, cuando a través del pan convertido en Cristo, convertir a la asamblea en cuerpo de Cristo, en divinizar a la asamblea a través del pan. Eso es bien fuerte, diría yo. En profundo. Porque no se ve. Porque no se ve. Se siente al que vive los sacramentos de esa forma. Eso es lo que los sacramentos buscan: el bautismo, la confirmación, la reconciliación, el matrimonio, el orden. Se siente así. No son los sentimientos los que deben guiar nuestra experiencia de Dios, de acuerdo, pero sí tiene una significación profunda también los sentimientos. Se siente diferente caminar por el mundo a encontrarse con Cristo. Se siente con mucha intensidad el cambio de vida, aún de sensación interna, cuando uno anda en el mundo, sumergido en el mundo, en el pecado, desconociendo el camino, a cuando uno encuentra el camino y empieza a dirigirse hacia Cristo. Hay una sensación interior muy fuerte. Yo creo que eso es un tema bastante importante, ¿no? Se siente la libertad del pecado cuando uno se confiesa. Yo creo que el que se ha confesado bien sabe que sí se siente. Juli, ¿qué opinas? Yo creo que el tema, digamos, de lo que es un sacramento, es un tema que vale la pena que retomáramos, inclusive como un programa solo para eso, porque sí, o sea, yo sí creo que se siente. Para mí la experiencia de la confesión ha sido muy especial, y se siente no solamente ese alivio, sino también la fuerza para
como para el camino, que también creo que es lo que los sacramentos están para eso, ¿no? Para dar, son como alimento de distintas maneras para el camino, para el andar en la fe. Muy bien. Sí, pero yo no me refiero tanto a eso. Precisamente lo que estoy diciendo es que los sentimientos no pueden guiar la vida. La primera vez que uno casi hace cualquier cosa, la primera vez que toma una droga, se siente muy agradable. No se toma 2 tragos y se sienten muy agradables. Las primeras experiencias románticas se sienten muy bien. Los enredos vienen después. Los enredos vienen después. De manera que esto es un poquito lo contrario. Hacer la voluntad de Dios termina por sentirse bien, aunque muchas veces en el momento se sienta mal. No es muy agradable hacer fila ante un confesionario. Para nada. Ser contado ahí entre los pecadores, ¿cuántos hay? ¿Cuántos pecadores hay ahí a la entrada? Sí, eso es como la vergüenza pública ahí. La vergüenza pública. Alguna vez el padre, cuando entré, ¿cuántas personas faltan? Y conté 5. Ah, bueno, gracias. ¿5 qué? 5 pecadores. Y conmigo 6. 6 que confiesan aquí públicamente que son pecadores. Y pecadores en tema grave en general. Salvo que muchas veces las señoras van a confesarse de tonterías, ¿no? De que miré feo a mi marido, de que le contesté no sé cómo, de que me dio rabia tal cosa. Qué pena con las señoras, pero eso me parece tontería. Sí, son pecados veniales. Y que se deben atender los pecados veniales, sí se deben atender los pecados veniales en el camino hacia la eternidad. Pero hay algo más profundo en todo esto, en este acercarse al Señor, ser uno con el Señor, hay algo más profundo. Tomé el camino de Dios. Tomé el camino de la eternidad. Encontré el camino de la eternidad. No encontré un camino. En Cristo no es encontré un camino. Igual podía encontrar el camino de los budistas o de los hinduistas o de los istas que quieran. No hablemos de los uribistas o de los santistas o de la política, no. Encontré el camino de Dios. Jesucristo es el camino de Dios. Y eso produce una exaltación interior, sí. Produce una certeza interior profunda. Estoy en el camino de Dios. Estoy en el camino de Dios. Mis pasos me conducen hacia Dios. Mis pasos van abriendo puertas, van abriendo espacios en la oscuridad que me rodea. Y hay una persona que comprende, vive ese camino como yo y conmigo. Y más aún, esa persona es la que Dios quería que me acompañara, que camináramos juntos. Es un concepto bien intenso, los dos serán una sola carne. Así que ya no son más 2, sino 1. Y lo que el uno tenga que hacer, lo hacen los 2. Y lo que el otro tenga que hacer, lo hacen los 2. Y no me refiero tanto a la parte física, digamos, acoger a la gente, trabajar para el Señor, entregarse al Evangelio, dedicarse al Evangelio, poner en segundo lugar los objetivos económicos o de ese orden. No me refiero solamente a eso. Me refiero a algo más complejo y que me parece más difícil de explicar.
sea lo que sea que tenga que hacer la persona, lo hacen juntos, como una sola persona. No te quedes atrás en este llamado. No me dejes solo en este llamado. No me dejes solo entendiendo esto y entendiendo estas personas. De manera que yo creo que es algo más que simplemente el adulterio. Si se casa con otro, comete adulterio. Si uno de los dos tiene relaciones sexuales con otro, comete adulterio. Pero yo creo que el adulterio también es más profundo que eso. Cuando las dos personas, cuando uno se separa, trata de romper esa unidad que se ha producido para satisfacer sus propias necesidades de otra forma. Cuando coge camino solo. María Paula, ¿qué opina? Sí, pues sí, no había visto esa parte que usted dice, pero pues sí tiene sentido, no solamente el que rompe, digamos, acostándose con otra persona, sino el que ya va por aparte, ya se separó, digamos, como si fueran una sola persona. Entonces los pensamientos ya van por otro lado, las búsquedas van por otro lado, y en ese momento ya dejan de ser una sola carne. Entonces, creo que también el Señor está diciendo por ahí también, o sea, ustedes tienen que ser uno en todo, no puede uno irse por un lado y el otro por el otro. Pero yo creo, y Juliana me ayuda con esto, yo creo que no se trata, es decir, no hay nada que uno pueda hacer para convertirse en una sola carne con la vecina. Con una vecina. No hay nada que uno pueda hacer. Es una realidad distinta, es una cosa distinta. Y eso es lo que yo pienso que quiere decir Julián, el sacramento. Es una obra distinta al esfuerzo, no la puede lograr el esfuerzo humano. El esfuerzo humano puede comprender lo que está pasando, o cuál es la idea. Miren, es esto, abra el corazón. No mezquinee si quiere. No trate de apoderarse de las cosas para usted porque el sentido del matrimonio es el contrario. No es este, es este. Es este. Somos para otros. Como soy para otros, somos para otros. Claro, yo me tengo que comer mi comida. Ahorita hay que buscar el almuerzo. Hoy no me van a dar almuerzo aquí porque se fueron a celebrar el cumpleaños de Pedro en un parque. Entonces me toca salir a buscar el almuerzo. No quiere decir que no pueda buscar almuerzo. Para mí, ellos están en otro sitio. Quiero decir que desde el comienzo, desde la intencionalidad y el desarrollo de las cosas, estamos de acuerdo. Y hay momentos que nosotros sabemos que eso se pone a prueba de una manera supremamente fuerte. Supremamente fuerte. Juliana. Y creo que eso es lo que Jesús hace cuando siempre lleva como a sus discípulos un paso más allá, un paso más hondo, ¿no? Por eso cuando les habla luego en privado les dice, no es solamente eso, es que es más, ¿no? Yo creo que a eso hace referencia. Y yo creo que se producen en la vida distintos tipos de fusiones. Además, no solo la fusión sacramental, hay otros tipos de fusiones, como de mezclar a las personas. Así como el lazo del padre, de la madre, del hijo. La fusión de la madre con el hijo viene desde el que el hijo es concebido en su vientre y está unido no solo por el hábitat, la mujer es el hábitat del hijo y el alimento a través del cordón umbilical, como que el cordón umbilical nunca
nunca desaparece. Nunca desaparece del todo, ¿no? Siempre está ahí, la madre siempre está ahí. Y el hijo. En el padre también, claro, es un poquito, digamos que no es tan físico la unión del padre con el hijo como la de la madre, pero sí, desde que el niño es concebido, si uno lo buscó, lo quiere, en su interior empieza a nacer ese niño y a formarse y luego tiene un espacio propio que produce ese tipo de unión. Este es mi hijo, ¿no? Eso es incambiable. A veces las circunstancias llevan a rupturas muy fuertes, pero sigue estando ahí el llamado, el ansia. Es mi hijo, es mi hija. Y hay otros tipos de uniones, ¿no? Como yo pienso que entre nosotros existe una unión más profunda que eso. Con María Paula, con Juan Esteban, en la cual uno puede tener desacuerdos, pelear, pero es una unión de cierta manera parecida a esa del matrimonio en la que Dios nos une y es Él el que nos une, es Él el que nos ha fundido, el que cogió las junturas y las fundió. Y aunque cada persona pueda hacer su vida en otro sitio, en otras circunstancias, obviamente tener su familia, todo eso, hay un tipo de unión que siempre va a estar allí, parecido a la unión del padre con los hijos, la unión de los hermanos que caminan en la misma dirección. Me parece que ahí hay algo muy importante. Y creo que solo lo podemos comprender si vemos la realidad en la perspectiva de lo que es la realidad, en lo que llamamos la cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana no es más que levantar el velo a la realidad. La cosmovisión cristiana nos explica lo que está sucediendo en el mundo. No inventa una historia, nos explica lo que está pasando en el mundo para que lo podamos ver. Os digo lo que va a pasar para que cuando pase sepáis que os lo dije. Os digo lo que está pasando para que podáis comprender lo que está pasando. Y ese es el sentido y la razón de ser del profeta, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo, y el gran profeta por excelencia que es Jesús. Viene a mostrarnos la realidad. Todo esto que vemos aquí en la Escritura. Esto que vemos en el pasaje del divorcio, o del no divorcio, como quieran. No es otra cosa que descubrir la realidad, si se ha producido esa fusión entre dos seres, no se puede romper. Se produjo cuando, no sé bien, el día que las personas dijeron sí en el matrimonio, el día que consumaron el matrimonio. ¿Cuándo se produce la unión? Cuando después se mantuvieron fieles y leales en la enfermedad, en los problemas. ¿Cuándo se produce esa unión? ¿Cuándo se produce la unión con las personas con las que caminamos juntos? Y sabemos de alguna manera, como les decía anteriormente, que ese lazo no se puede romper, que eso está ahí para siempre. La cosmovisión cristiana, claro, es que ahí hay una problemática muy compleja que también nos toca mirar. Yo creo que me gustaría que le dedicáramos un día a ese tema. La cosmovisión cristiana, porque es donde yo tengo la impresión de que más ha metido las manos o las patas el demonio. Es en la cosmovisión cristiana, digámoslo así, la cosmovisión cristiana corriente,
la manera como las personas ven y viven la realidad desde el punto de vista cristiano. Me parece que ahí es donde más ha metido las patas el demonio, en ir cambiando eso, de la manera que la gente no sepa qué es lo que está pasando en el mundo y cambien su concepción de la realidad para adaptarla a sus intereses. Y todo, el matrimonio y todo se va a adaptar a esos intereses, que básicamente consiste, no quiero ver la realidad, me cuesta mucho trabajo ver la realidad, es muy duro ver la realidad. Asomarse a la realidad es asomarse a un abismo. Asomarse a que el mundo fue tomado por el demonio. Que el mundo era una cosa, Dios se la entrega al hombre y el hombre se la entrega a Satanás y Satanás se apodera del mundo. Y así salimos del paraíso y entonces ¿dónde fuimos a dar? ¿Dónde estamos? En el imperio de Satanás. Ver eso realmente es pavoroso. Ver eso es pavoroso. Y son muchos los que al verlo huyen. Son muchos los que se asoman y salen corriendo. Y dicen, no vi nada. No es cierto, yo no vi. Yo no vi lo que vi. Y van a oír el resto de sus vidas. El resto de sus vidas. Quizás van a oír más largo. Quizás les toca huir hasta que regresen a ese sitio y den la cara a lo que vieron. Quizás un punto fundamental de esa unión, Juliana, de esposos, y esa forma de unión que se traduce a la familia cristiana. Y por familia cristiana no estoy hablando solo de padres e hijos. Por familia cristiana estoy hablando de los que caminamos juntos hacia el Señor, que son el apoyo de la persona, que es donde uno puede abrir el corazón, donde puede desnudarse y al desnudarse encontrar el apoyo que necesita. Terrible y espantoso destino. Hoy escribía sobre ese tema. El de la persona a quien el pecado lo lleva a entender que nadie nunca podrá saber lo que hizo ese día. Porque bien porque lo sea o tan solo porque la persona lo conciba así. Lo que hizo fue tan espantoso que no podrá darle la cara nunca a otra persona y decir yo hice esto. Y queda entonces condenado a una soledad absoluta. La del pecado. Y yo creo que en ese sentido se produce esta unión de una sola carne. Si es una sola carne, puede liberar a la persona de ese horror que es la soledad y llevarlo hacia las otras personas. Porque la soledad es un horror. La soledad se siente muy agradable, muy atractiva. Claro, cuando uno vive lleno de gente, un ratico, está bien. Un par de días está bien. De ahí para adelante, creo que ustedes lo han vivido de una u otra manera. Ya no es agradable. Alguna vez, cuando uno cierra los ojos y está viviendo una situación desagradable, incómoda, cierra los ojos y piensa,
¿qué pasaría si esto que estoy viviendo fuera para siempre? Pues no tiene que ser una situación muy extrema de dolor. Cuando uno en odontología le pillan un nervio, es un dolor terrible. Pero dura un instante, ¿no? La odontóloga, a mí no me gusta ir donde odontólogos, le dice, aguántese un instante, aguántese este instante. Le va a doler muchísimo, pero solo un instante. Y tic, y ¡ah! No se necesita que sea eso, basta con que sea cualquiera de las incomodidades que podemos vivir para que la vida se convierta en un infierno, si durara para siempre. Pero me fui del tema, creo, que no me dejen ir del tema. Creo que para mí lo fundamental es esa cosmovisión cristiana, esa visión de la realidad, ese destapar lo que estamos viviendo. Y de qué manera los sacramentos, y este sacramento en particular, ayuda a salir de allí, de la prisión, ayuda a escapar de la cárcel que el demonio ha establecido en el mundo. Los hombres atrapados en una cárcel sin saberlo. ¿Cuáles hombres? Todos. ¿Cuántos millones? Eso lo vimos, Julián, en el 97, la cárcel de los hombres. El Sí, clero, eso lo vimos. por cantidades. Pocos son los que han abierto los ojos. Pocos son los que traen palabras de vida eterna. El clero, fíjense, la mayoría de las homilías son cosas más bien anodinas, intrascendentes, o consejos de ayuda, ¿cómo se llama? De autoayuda. De autoayuda. O consejos que podría dar una psicóloga, como tú, Julián, en un consultorio. Porque no saben lo que está pasando en el mundo. Porque no tienen la cosmovisión que corresponde. No conocen la realidad del universo. No se han asomado a ese abismo pavoroso. Y eso es lo que el Señor viene a revelarnos. La densidad y la intensidad del pecado que nos devuelve a la prisión, que nos somete de nuevo al imperio de Satanás, así sea por un rato. La puerta está abierta. La puerta de la prisión. Hay que encontrarla. La puerta está abierta, es cuestión de que lo encuentren y luego salgan. Por eso no basta con creer, ni basta con sentir. Hay que salir por la puerta. Hola. Sí, pues ahorita estaba pensando que eso que usted dice de la cosmovisión es muy importante para entender, o sea, para entender el matrimonio, porque creo que por eso uno no ve realmente matrimonios reales, o sea, uno empieza a buscar, este será un matrimonio, empieza a ver las razones del uno, las razones del otro, ¿sí? Y pues yo por lo menos conozco, diría que no conozco matrimonios que uno diga, esto es un matrimonio, ¿sí? Y pienso que es por esa misma cosmovisión, porque si la persona no sabe qué está pasando en el universo, pues lo único que está haciendo es haciendo alianzas ahí en el mundo con personas, pero no viviendo un sacramento.
Sí, eso visto desde el punto de vista práctico, dice usted no conozco. Y es cierto, no conozco. Desde el punto de vista práctico. Uno ve los matrimonios y ve matrimonios buenos y malos, unos que duraron muchos años, otros que duraron pocos. Pero lo que se supone que debería ser el matrimonio, esta unión entre dos para entregarse a Cristo y convertir la familia en un hábitat de Cristo, en una célula de resistencia y de combate contra el demonio. Eso no se ve. Los matrimonios se unen. Veamos un matrimonio durable, pues no decimos nombres, claro. Pero un matrimonio que uno dice, este es un buen matrimonio, ¿qué los une? Los une el gozo mutuo, es decir, este me parece bonito, ella me parece bonita. Me parece linda, agradable, placentera. El dinero, porque es un apoyo importante, vamos a tener un bienestar económico. Con esta mujer puedo garantizarme un bienestar económico, con este hombre me puedo garantizar un bienestar económico. Una posición social, son personas, la puedo presentar en sociedad por su belleza física, por su educación, por su apariencia. Es alguien que va a ayudar a cuidar a los hijos y a educarlos adecuadamente. Eso se considera un buen matrimonio. Eso se considera un buen matrimonio. Sí, eso se... Bien. No, que sí, esos son los parámetros que se consideran que es un buen matrimonio. Eso dices, está bien casada si la persona reúne como eso que tú acabas de nombrar, ¿no? Sí, está bien casada. Es un buen matrimonio y dura. Y dura. Pelea va, pelea viene. Pero dura. Siguen estando de acuerdo en que la mejor opción que podían haber tomado de acuerdo a sus parámetros era esa. Que la decisión estuvo bien tomada. Y ocurre un poco, alguien me hablaba hace unos meses quizás, me hablaba sobre, se quejaba de los sobrinos de la esposa, porque todos pues en esos niveles las personas están compitiendo por quién va a la mejor universidad y quién gasta más plata en eso, ¿no? Entonces que fue a Harvard, que fue a Yale, que fue a Princeton, que fue a Columbia, que fue a no sé dónde, ¿no? Y me decía, esos muchachos solamente tienen un interés en la vida. El dinero. En cambio, mis hijos, nuestros hijos, se quedó pensando un rato así un momento. Y con mucha franqueza me dijo, mis hijos también. Claro, nosotros escogimos el dinero. Van a misa, sí. Se confiesan, procuran no hacer maldades, no cometer adulterio, etc. Pero con esa franqueza profunda del momento, del instante. Sí, esos muchachos es feo, es desagradable, más o menos decían, ¿no? Los sobrinos de la esposa. Solo les interesa el dinero. En cambio, a nuestros hijos también. ¿Y qué será de ellos? Como la canción esa, ¿no? De quién es, ¿qué será de ti lejos de casa, niña? ¿Qué será de ti lejos de casa? ¿El dinero te durará hasta cuándo? Dura mucho el dinero. A algunas personas les dura toda la vida. Y la siguiente generación y la siguiente. Pero a nivel personal, hay un momento que el dinero lo abandona, hay un momento que ya no vivimos dependiendo de eso.
¿Hasta cuándo dura este esfuerzo, esta lucha por encontrar la eternidad? ¿Hasta cuándo puede durar? María Paula. Y pues creo que, o lo que uno entiende, es que uno puede decidir que dure solo esta vida para poder morir y llegar, o puede decidir que dure más y quedarse más tiempo después de la muerte buscando ese lugar, Mire ese la purgatorio. parábola, que es interesante verla, la parábola, el pasaje del rico Epulón y el pobre, creo que se llama Lázaro. En esta vida, en este mundo, es una cosa así, ¿no? Epulón lo tiene todo y Lázaro no tiene nada. A Lázaro le caen las migajas de la mesa de Epulón. Y Epulón se muere. Y cuando Epulón se muere, va a dar a un sitio de tormento, dice. Y en ese sitio de tormento, pues... mueren ambos, ¿no? Mueren Lázaro y Epulón. Y ahí se produce lo contrario, ¿no? Epulón, Lázaro está allá arriba y Epulón aquí abajo. Entonces le dice a Abraham, ¿no? Dígale a Lázaro que me traiga un poquito de agua, que estoy aquí en distress, dirían los gringos. Fuerte, fuerte, estoy en problemas. Y le dice, no, de aquí allá no se puede bajar, no se puede ir. Cada cual es lo suyo. Si nosotros pensáramos, como piensan algunos, que el esfuerzo y la lucha continúan aún después de la muerte, es decir, que aún después de la muerte es posible llegar, es posible trabajar, es posible avanzar. Usted plantea el purgatorio, hay quienes plantean como un infierno purgante, como que el infierno no existe. La condenación total no existe. Sino que la persona sigue por el camino que iba. El que iba dedicado al dinero, pues sigue dedicado a lo que el dinero significa y ya no va a tener dinero, entonces ya el dinero no significa y se produce eso, ¿no? Que el otro va a estar mucho más adelante que él en el camino. Va a ver al bobo de Lázaro, al pendejo de Lázaro que era ahí, sí, un don nadie, un pordiosero. Ustedes han visto los pordioseros y lo que uno ve y siente por un pordiosero. Y ahí se produce al revés, ahora el pordiosero es usted. Ya no tiene dinero y no le vale nada. Pues no sé, María Paula, ¿qué opina de esa posibilidad? Pues sí, es como arriesgado, o sea, uno, como esperar a ver si me llega a pasar eso, ¿no? Como muy arriesgado, mejor buscar desde ya y no esperar a ver qué es lo que pasa después, así tan... Yo tengo una sensación, miren, y con esto yo creo que terminamos. Hace 5 años murió mi hermano Julio. No se suponía que fuera a morir ya, se suponía que estaba enfermo, pero nadie había dicho que va a morir, ¿no? Está enfermo. Le hicieron una cirugía, salió bien, todo está perfecto. Bueno, un par de días ahí se va para la casa. Estaba mi mamá allá, estaba uno de mis hermanos que es médico, Mauricio. Y yo hablé con Mauricio y le dije, Julio, ¿cómo está? Y me dijo, esto está grave.
Yo sí tenía la sensación de que el asunto era grave, pero no por lo que dijeran los médicos, sino uno tiene la sensación. Inclusive hablé con otro de mis hermanos unos días antes, le dije, hablando de Julio, y le dije, no, Julio no regresa. Y él me dijo, pero no lo mate de una vez. Y yo no lo estoy matando, yo estoy viendo, él no sale de esto. Estaban esta noche y me dijo Mauricio, Julio se está muriendo. Los médicos dicen que hay como un 3% de posibilidades de sobrevivir. Julio siempre vivió de espaldas a Dios. Fue ateo desde que salió del seminario. Estuvo en un seminario siendo niño. Y ahí se volvió ateo. Y siempre fue ateo. Y vivió y murió así. Yo le dije a mi mamá, cuando me di cuenta que él estaba muriendo, le dije, mami, entre al cuarto, cójalo de un brazo y clámele a Dios que le dé un tiempo extra, porque el tiempo extra puede ser mucho o poco, pero sigue siendo un tiempo extra para que se convierta a él, para que le dé la cara al Señor. Y mi mamá entró y lo hizo. Lo cogió de un brazo para que de alguna manera Julio sintiera y le clamó al Señor, tú me lo diste y me diste a mí el ser madre por ese ministerio de madre que me diste, dale un tiempo extra. Y salió. Y a partir de ese momento empezó él a mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Tanto al día siguiente lo sacaron de cuidados intensivos y ya él estaba consciente, dijo, no, pues nos vamos para la finca. Entonces mi mamá me contó muy contenta, no, se mejoró, ya está bien, va a salir. Le dije, no, mami, usted está equivocado. Usted no se acuerda de lo que pasó anoche, porque en su mente no tiene esa estructura que le permita recibir eso. Usted no se da cuenta de que ocurrió lo que usted le pidió al Señor, que el Señor le respondió a usted y le dio un tiempo extra. ¿Cuánto será? No sabemos. Yo tengo la sensación de que es muy corto. En efecto, empezó a mejorar, a hablar 1 o 2 días, no sé cuántos, 2, 3 días, y luego empezó a empeorar. Empezó a enfermarse otra vez. Duró 1 semana y se murió. Yo creo que se iba a morir esa noche. De alguna manera, la oración de mi mamá le dio 1 semana más. Ahora, mi mamá está muy vieja. 97 años, está bien enferma, ustedes saben. Hace un tiempo, yo no sé, un par de años tal vez, algo más. No sé, no recuerdo bien. Tuvo unos días muy malos, muy malos, muy malos. Es decir, 95 años, 94, pues muriéndose. Y llevamos a un sacerdote y le llevamos la comunión y la confesión, pues al revés, ¿no? Todo esto. Y salió el sacerdote y él empezó a mejorar. Y empezó a mejorar y ha pasado este tiempo. Yo pienso que el Señor, que es muy parecido a lo de Julio, el Señor le dio un tiempo extra. ¿Para qué le dio un tiempo extra? Para que se fuera de fiesta, pues se fuera para la finca, se fuera a bailar y rumbear y las demás cosas. A Julio le dio el tiempo extra para que volviera a su vida de siempre, de espaldas a Dios. No tiene lógica eso. No tiene lógica. A mi mamá, la Eucaristía le dio ese tiempo extra. ¿Para qué? Para que siguiera leyendo, no sé, o para que buscara a Dios, porque de alguna manera, como que lo que hacemos aquí tiene más intensidad que lo que hacemos allá, aunque muramos en Cristo. Y si morimos en no Cristo, algunos piensan que aún esos tienen oportunidad, y yo pienso como ellos, me parece imposible que porque una persona no logró confesarse antes de la muerte y había hecho, no sé, faltado a misa,
o aún cometido adulterio, se vaya a perder, se vaya a ir al infierno para siempre. No tiene sentido. Para mí, yo no soy teólogo, pero no tiene sentido. De manera que yo me acojo a esos que piensan que el infierno existe, sí, pero puede estar desocupado. ¿El infierno existe? Sí, creo que lo conozco. En lo que tiene el infierno arranca desde aquí. Lo que el demonio ha establecido aquí, ese imperio suyo que ha establecido, no es otra cosa que la antesala del infierno. Así es el infierno, lo que vive una persona que mata, que roba, que viola. Así es el infierno, lo que vive una persona aferrada al dinero, cuando siente que lo va a perder. Solo que más intenso en esa misma densidad. El que está solo sabe lo que es el infierno. Y solo no me refiero a que nadie lo salude. Solo me refiero a su interior, a su corazón, a lo que les decía. Esto que dice es tan pavoroso para mí que nunca nadie va a poder saberlo. Quedó solo. Así hable, así se relacione, está solo, solo. Y eso puede ser para siempre, quizás. Yo creo que a mi mamá el Señor le dio un tiempo extra. Y eso intenté decirle, ahorita ya no se puede hablar con él. Ya está. Pero intenté decirle, de manera que para todos nosotros y para todos ustedes, recuerden eso, este tiempo que vivimos de una u otra manera es un tiempo extra. El partido se terminó, pensémoslo así, y estamos viviendo un tiempo extra. Los 5 minutos extra, aprovechémoslos. Metamos el gol. 5 minutos para luchar como fieras. 5 minutos para cruzar la puerta que nos saque de la prisión y abrirnos a los campos inmensos del paraíso. 5 minutos. Aguantar la respiración y cruzar al otro lado. Al otro lado del miedo, sí, porque asomarse al abismo y ver la realidad produce miedo y produce dolor. Y llegar al otro lado. Empezar a ver las luces que se nos acercan y sentir ese ya estoy llegando. De manera que la muerte sea simplemente completar lo que estoy haciendo. Llegué. Esa es la invitación que quisiera yo dejar. Llegar a la puerta finalmente son las bodas del Cordero. El matrimonio con Dios. Y daría para mucho más tema esto, pero creo que ya no fue el tiempo. 1 hora. Pasaditos. Les pidan, inviten a la gente. Pala, si quiere, invite usted y Juliana a hacer la oración de cierre. Bueno, pues los invitamos a todos, primero que todo, a escuchar lo que dijimos hoy, a tener esa posibilidad de abrir ese espacio en el corazón de ustedes de empezar este camino. Como decía Antonio ahorita, 5 minutos. Veámoslo así, son 5 minutos porque no sabemos cuándo nos van a llamar y hay que estar ya listos. Y que no se les olvide suscribirse, comentar lo que les parezca este video, compartirlo con sus amigos y ayudarnos a tocar la campanita para estar pendientes de los próximos videos. Gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana por estos espacios que nos das, porque nos llamas a anunciar tu palabra y porque nos das la oportunidad de prepararnos para el encuentro contigo, llamar a otros a que se preparen también. Gracias por por todo lo que has hecho por nosotros. En tus manos estamos. Ven pronto, Señor Jesús. Maranatá. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Feliz día o tarde o noche para todos ustedes y para Paula y Juliana. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Chao!